lo dijo en la primera hora. Amigos, son las 6 de la mañana con 28 minutos y aquí en la primera hora continuamos dialogando acerca del impacto de esta temporada invernal en el país. Lo hicimos días atrás en una entrevista respecto de lo que ocurría en Chone, en la provincia de Manabí. Hoy queremos promover un diálogo con José Mafares. Él es concejal de Esmeraldas, a quien le damos la más cordial bienvenida, precisamente para conocer cómo está la situación ahora mismo en Esmeraldas a propósito de los efectos del invierno. José, buenos días, le saluda Belkis Sánchez, bienvenido. Muy buenos días, Belkis. Es interesante saber que los medios de comunicación a nivel nacional nos dan la oportunidad, porque son pocos los medios que le dan la oportunidad a Esmeralda de expresar de manera contundente las grandes afectaciones que estamos viviendo producto del fenómeno del Niño de este 2023 y inicio del 2024. En el 98 nosotros tuvimos un azote de igual manera y Esmeraldas no fue reparada. Esta no es la diferencia. De verdad, no estamos en el presupuesto del Estado producto de la reparación vial. Se mencionó todas las vías del Ecuador, menos la Esmeraldas Quinindé, que está críticamente afectada justamente por el fenómeno del Niño de esta época. Tenemos inundaciones en el margen del río Tiaone y tenemos inundaciones en el margen del río Esmeraldas. Y sin embargo tenemos, aproximadamente 2.000 familias afectadas y tenemos ya un ingreso de aproximadamente unas 839 ya elevada con EBIN. Significa que esas personas ya deberían estar siendo atendidas en integralidad de competencias, ¿no? ¿Y qué está sucediendo en ese sentido? Los albergues. Señor concejal, ¿y qué está sucediendo justamente en ese sentido? ¿Se está dando la debida atención a las familias damnificadas? ¿Qué pasa con el estado de las vías? Hemos visto semana tras semana que Esmeraldas se ha visto azotada por inundaciones y demás. ¿Cómo está justamente ahora mismo la situación? Es crítica, estimada periodista. No existe, mire, nosotros como municipio de Esmeraldas, nosotros estamos haciendo una reforma a nuestro orgánico funcional justamente para reducir la burocracia. Pero el Estado, por medio de sus entidades públicas, no reduce burocracia. Existe una atención a destiempo. Cuando se asume declaratorias de emergencia o cuando se dice riesgo, en términos lo dice, es actuar de manera inmediata sobre el hecho. Pero nosotros entregamos un proyecto de 2.000 viviendas al gobierno anterior. Dijo que iba a poner $100 millones para las familias afectadas. Las familias duermen en carpas improvisadas. Organizaciones no gubernamentales como CAEMBA que le están ayudando con centros de atención provisionales. Pero sin embargo nosotros tenemos escuelas que hubo la reunificación en algún momento y no se han declarado albergue. La gobernación de Esmeralda debe tomar decisiones puntuales. Y eso es declarar en riesgo a Esmeraldas, a la provincia, porque Quinindé está afectado, Muisne está grandemente afectado, el cantón Esmeralda está grandemente afectado, pero no vemos esa reacción. No entiendo por qué a Esmeraldas no se le atiende. Si Esmeraldas refina 110 barriles de petróleo diario, la refinería de la Libertad refina 45, Chuchufindi refina 20, Esmeraldas tiene el mayor nivel de producción a nivel nacional, y no sé por qué no se le repara a Esmeraldas de manera contundente. Mire, ahorita se aprobaron $11 millones para el dragado en Manabí, pero sin embargo Esmeralda viene exigiendo el dragado de los dos ríos más sedimentados del país, que es el Esmeralda y el Tiaone, que justamente por ello las inundaciones, porque estos ríos colapsan producto del exceso de sedimentación. Correcto. Y tenemos las inundaciones. José, pero no ha habido ninguna acción, José, no ha habido ninguna acción por parte del gobierno nacional respecto de esta emergencia en Esmeraldas. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con presencia de autoridades gubernamentales en la provincia, en el cantón? Bueno, a mi juicio, que creo no equivocarme, se han presentado las autoridades a tomarse la foto en medio del agua y a dar ayudas humanitarias. La gente no solamente tiene hambre, estimadas periodistas. La gente necesita una reparación integral, necesita obra pública de calidad para garantizar que estas familias no vuelvan a sufrir el impacto de la naturaleza. Dos cosas que hemos planteado. La reubicación de las familias asentadas
en el río Esmeralda y el río Tiaone, familias que no han podido, porque son lugares que tienen riesgo medio. ¿Qué significa un riesgo medio? Que es un riesgo mitigable, pero más sin embargo son familias que con escasos recursos económicos que no pueden vivir en estos sectores porque no tienen los recursos para mitigar los riesgos y vivir en paz. Nosotros hemos dicho, en la isla Luis Vargas Torres, al igual que en la isla Mocolí, en Guayaquil, ¿por qué no se inunda la isla Mocolí en Guayaquil? No porque tenga menos nivel freático que el nuestro, es porque se ha hecho la inversión adecuada. Le pedimos al Estado que en los sectores empobrecidos y abatidos por la naturaleza en medio de la inundación, se hagan las inversiones de mitigación que corresponden a fin de que Esmeraldas se desarrolle en medio de la gran naturaleza que Dios le ha permitido rodearse, estimada periodista. Pero vemos que Esmeraldas se ha batido en un conflicto de intereses, no sé si porque no tenemos la votación adecuada. Yo creo que tenemos que llegar al millón y medio de habitantes para que el Estado comience a vernos como una opción política. Creo que como no nos ven como una opción política, creo que a Esmeraldas no se le toma en cuenta en los grandes problemas. Mire, se financió casi 200 millones de dólares para el sistema de agua potable hace 8 años en Esmeraldas. Sin embargo, dijeron que no podía manejarlo Esmeraldas y lo manejó el Banco del Estado y de igual manera se robaron la plata. Entonces, quiero entender de manera firme y contundente que el delito no está, la deshonestidad y el delito no está en Esmeraldas, está enquistada en otras sociedades que simple y llanamente, a falta de una voz contundente, se deja que se mancille el nombre de los esmeraldeños, cuando sí estamos en capacidad de administrar, como Quito, para su metro, administró 700 millones de dólares que le dio el Estado. Correcto. Solo para movilidad, 700 millones de dólares. Se le dio 1.500 millones hace tiempo a Guayaquil para su malecón. Se le subió 2 puntos del IVA para hacer el malecón 2.000. Entonces, las otras sociedades, para crecer, se ha tenido grandes inyecciones del Estado, pero cuando Esmeraldas quiere crecer, le dicen no, su municipio tiene competencias exclusivas y su municipio es autónomo y descentralizado. Sí tenemos autonomía, pero tenemos debilidad económica, estimada. Correcto, y en ese sentido, en ese sentido, perdón, José, justamente, en medio de toda esta situación de emergencia, le iba a consultar puntualmente y para ir concluyendo, ¿cómo están en cuanto al tema presupuestario? Esto a propósito de las deudas que mantiene el gobierno nacional con alcaldías y prefecturas. Usted ha dicho, estamos internamente haciendo una reducción de la burocracia como GAT cantonal. ¿Cómo están en términos económicos? Es en rojo. Estamos en rojo, estimada periodista, tanto así que cuando llegamos al gobierno local, encontramos que habían esquilmado los recursos incluso del IES, no se le pagaba el IES a los trabajadores. Un derecho irrenunciable, se lo depositaba en cuentas, preguntémosles a Contraloría dónde, y que sin embargo nosotros tenemos que asumir más de 3 millones de deuda del IES con un reparo de un antecedente económico que tenemos que pagar un excedente de $300,000 cada mes. Entonces, imagínense un municipio debilitado que recibe más de $1,5 millones mensuales del Estado, que no los ha recibido hace 3 meses, porque cancelaron 2 meses en los meses anteriores, que tenemos 3 meses de retraso. Tenemos grandes obras inconclusas como el Parque 20 de Marzo y el edificio del municipio que costaron $5 millones que todavía no sabemos dónde están, con un fideicomiso que había que entenderlo jurídicamente. La entrada a Esmeraldas se financió por más de $1,5 millones y la obra está inconclusa. Todo lo que hizo el gobierno, la administradora anterior, quedó inconcluso, pero sí está contratado y está en proceso y hay que cancelar esos recursos. Correcto. Entonces, tenemos una administración debilitada. No nos estamos quejando, estimada periodista, pero sí creemos que el Estado debe darle la mano a Esmeraldas, no a Vico Villasís como alcalde, no a José Mafares como concejal. Tiene que darle la mano al gobierno provincial, a los gobiernos locales, a fin de que Esmeraldas encuentre ese rumbo que han encontrado sociedades que producen menos que nosotros, que son menos contaminadas, pero que tienen mayores niveles de prosperidad en cuanto a saneamiento ambiental, a agua potable, a movilidad y a infraestructura, tanto vial como infraestructura de desarrollo en el marco del urbanismo de las sociedades, estimada periodista. Correcto, y es la demanda que
de manera histórica, diría yo, ha venido haciendo Esmeraldas a los diferentes gobiernos de turno, no solo ahora por la coyuntura, no solo ahora por la temporada invernal, y esperamos que las autoridades se hagan eco justamente de estas exigencias y tomen acciones inmediatas en favor de Esmeraldas. Gracias, José, por haber estado con nosotros esta mañana aquí en A Primera Hora, contándonos lo que pasa justamente en esta zona del país. Sí, gracias periodista, gracias por el espacio, y decirle que también cumplimos nosotros ya 26 años de que el incendio de refinería afectó estos mismos lugares, el margen del río Esmeralda, el margen del río Teune, y se hizo un juicio por 11 millones de dólares, y en 26 años refinería no ha retribuido esos 11 irresponsables y miserables 20 millones de dólares. Y sin embargo otras sociedades le dan 700, 500, 400 y hasta 1.000 millones, y Esmeraldas sigue empobreciéndoselo y tratándoselo como que no existiera, estimada periodista. Gracias por el espacio. Gracias a José Mafares, concejal de Esmeraldas, hablando justamente acerca de los efectos del invierno en Esmeraldas. Son las 6 de la mañana con 39 minutos, amigos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.